Bueno chicos, pasamos a trabajar los conceptos de función par y función impar. Lo que ustedes encuentran en azul es como la forma general de la función par y de la función impar, y a partir de estas tres tablitas yo les voy a explicar un poquito ese concepto para que ustedes digamos que lo entiendan. La idea es que sea algo que ustedes entiendan fácilmente sin complicarnos con gráficas y con una serie de ecuaciones y ese tipo de cosas. Cuando una función es par, cuando los elementos de f de x con x positivo se repiten en f de x con x negativo, teniendo en cuenta, claro está, que el valor de x sea el mismo valor numérico y su opuesto. Me explico. Si el valor de menos 2 en x y el valor de 2 en x, que fíjense que son opuestos, o sea, el mismo valor numérico, pero uno positivo y el otro negativo, se repiten, ¿sí? O sea, el valor de f de x se repite tanto para menos 2 como para 2, como en este caso, o para menos 1 y 1, ¿sí? Quiere decir que mi función es una función par, ¿listo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, las funciones cuadráticas donde no aparece el b, que ya lo hablamos, o sea, cuando son funciones, cuando son parábolas perfectas y funciones cuadráticas perfectas, esas funciones siempre van a ser funciones pares. Es decir, si aparece así, o sea, el término del x cuadrado y el término independiente, o si aparece solamente el término de x cuadrado, esas funciones siempre van a ser funciones pares. ¿Listo? Entonces, repito, cuando una función es par, cuando el valor de f de x se repite en un valor positivo y el mismo valor pero negativo, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de función par. Cuando una función es impar, cuando para el valor de x positivo y el valor de x negativo se repite el f de x numérico pero con diferente signo. Entonces, por ejemplo, esta función, o sea, las funciones lineales, normalmente son funciones impares. Esto es una función lineal. Acuérdense que la lineal solamente tiene ese término, la afín tiene el complemento de más algo, ¿cierto? De un número. Entonces, por ejemplo, acá, mire, yo tengo que para x menos 2, f de x vale menos 10. Y para x2, f de x vale 10. O sea, son los mismos números, tanto en x como en f de x, pero de diferente signo. Y lo mismo pasa con el 1. Menos 1, 1, menos 5, 5. Entonces, siempre que pase algo de este estilo, mi función es impar. Entonces, ya identificamos que las cuadráticas perfectas son pares, que las funciones lineales son impares, pero hay casos en los que algunas cuadráticas no perfectas o algunas funciones afín o algunas funciones polinómicas pues también son pares e impares. ¿Qué es lo más fácil para identificar si una función es par o impar? Haciendo una tabla, ¿sí? Porque cuando uno lo hace por una gráfica, de pronto uno puede confundirse, ¿sí? Yo puedo tener una gráfica de esta forma y puedo decir que por el hecho de tener como una parábola, mi función es par. Porque yo puedo decir, ah, pues este y este se comparten, o este y este se comparten. Pero puede que eso no sea cierto. O yo puedo tener una gráfica de este estilo y decir que si yo pongo un espejo acá, entonces este es el reflejo de este, entonces eso es una función impar. No siempre pasa, ¿listo? Porque no necesariamente el dato numérico que está acá corresponde con el que está acá. Mi reloj siempre suena cuando estoy en estos videos. Entonces, es importante que nosotros tracemos una tabla para poder identificar si mi función es par o si mi función es impar. Hay otro tipo de funciones, como por ejemplo esta, que es una función afín, que fíjense que no tienen nada en común, ¿sí? O sea, el menos 2 y el 2 no tienen en el f de x nada en común, ni número, ni signo y número, ni nada. Entonces esas funciones no son ni pares ni impares. Normalmente cuando nosotros estamos clasificándolas, en una de estas yo escribo es una función par, en una de estas yo escribo esta es una función impar, pero en una de estas yo escribo no es nada, o puedo escribir no es ni par ni impar, ¿listo? Entonces, ¿cuándo no es ni par ni impar? Cuando un término de x con su opuesto no comparte nada en el f de x. Oído, deben compartir o todo, o sea, número y signo, o deben compartir número. No me sirve que yo diga, ay, pero es que, por ejemplo,
para -2 y para 2 me dieron -5 y -9, compartieron el signo. No, eso no tiene nada que ver. O comparten número y signo o comparten parte numérica, ¿listo? Pero solo signo no me sirve. Entonces, eso es lo que necesitamos tener en cuenta para una función par y una función impar, ¿listo? En el siguiente video vamos a trabajar función compuesta, ¿listo? Que sería el último tema que falta para abarcar guía 3 y pasaría ya a hacerles los videos de guía 4, ¿listo? Espero que esto haya quedado comprendido, ya saben, pues ustedes pueden parar el video para tomar sus apuntes si necesitan o algo así.